Voy a invitar que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 1. Del 1 al 12 vamos a estar leyendo. Voy a leer el verso 1, ustedes leen el verso 2 y así sucesivamente nos vamos a unir hasta el verso 12, por favor. Cuando lo tengan me dicen. Ok, vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Ustedes? Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No es aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os pasó cuando aún estabais en la tierra. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. ¿Todos? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana que ha asistido, Señor, para ser edificado, para ser aconsejado por tu Santo Espíritu, para ser consolado y, por qué no decirlo, para ser exhortado si es necesario. Amado Dios, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Ahora pon tu mano en tu corazón y vamos a hablar del Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, díselo con fe, por favor. Mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala como tú quieras. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Todo el honor y toda la gloria es para ti, mi Dios. Pueden sentarse, por favor. El jueves hablamos acerca del tema de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección. Así he titulado el mensaje de esta tarde. Y este mensaje está escrito en el tercer evangelio de la Biblia, el cual fue escrito por el evangelista Lucas. El evangelista Lucas era un médico de profesión. Fue compañero y muy amigo del apóstol Pablo, a quien acompañó en varios viajes misioneros. Pero Dios lo inspiró y escribió este evangelio, además de que escribió el libro de los Hechos. Y en este capítulo 24 se refiere él a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo importante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
porque es un símbolo de que nuestra fe está en la verdad. La palabra es la verdad, el Evangelio del Señor Jesucristo es el verdadero. ¿Y qué significa la palabra resurrección? Significa volver a vivir, volver a la vida después de haber muerto. Eso es lo que significa la palabra resurrección. Y sabemos que la Escritura nos habla de algunas resurrecciones, podríamos decir temporales, porque las personas resucitaron pero volvieron a morir. Y el primero que podríamos señalar es la resurrección de Lázaro, en el Evangelio de Juan capítulo 11 verso 38. También el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 8 verso 51, el apóstol Pedro, vea cómo el apóstol Pedro, aquel que negó una vez a nuestro Señor Jesucristo, fue tan ungido por el Espíritu Santo que esa unción poderosa del Espíritu Santo sanaba a los enfermos. Y dice la Escritura que en una ocasión él también resucitó, oró por una niña, una joven llamada Tabita, y esta resucitó. Hay otro ejemplo de un joven que estaba en el tercer piso cuando el apóstol Pablo estaba predicando, y dice la Escritura que el apóstol Pablo predicaba largamente. O sea, les daba una palabra, o sea, quería darles toda la enseñanza, porque recuerden que casi ellos nomás iban de viaje, estaban unos días y luego se iban a otra ciudad. Así es de que quería darles lo más que podía. Y este muchacho dice que estaba en el tercer piso, sentado en una ventana, y vencido por el sueño cayó hasta el suelo, desde el tercer piso, y murió. Entonces el apóstol Pablo desciende y ora por él y lo resucita. Y todos quedan asombrados, ¿verdad? Yo creo que este joven estaría como, espero que no suceda aquí, como algunos que se duermen, ¿verdad? En las iglesias cuando el pastor está predicando. ¿Pero por qué se duermen? Porque no tienen hambre de la palabra de Dios, no tienen pasión por la palabra. Porque hay otros que no se duermen. Dice la Escritura que el apóstol Pablo estaba predicando largamente. Solamente ese muchacho se durmió. Dile a tu hermano que está hablando, no te duermas. No te duermas. No te duermas. Entonces fíjate que esos tipos de resurrecciones fueron temporales porque todos murieron. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es muy significativa, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una resurrección de vida, una resurrección eterna, una resurrección por todos los siglos, porque nunca más volverá a morir. Él resucitó por todos los siglos, dice la palabra. Mira, vamos a ir a la Escritura para que nos vaya confirmando la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis, ponle un separador ahí, porque vamos a trabajar con ese pasaje. Apocalipsis capítulo 1 verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Jesucristo. Y el que vivo, fíjese muy bien lo que dice, y estuve ¿qué? Muerto, mas he aquí que vivo. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, amén. Y además hay algo que nos declara: y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y el Hades. Dice la palabra que él estuvo muerto, pero dice que ahora vive, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Y además le arrebató las llaves al diablo, y dice que las llaves de la muerte y del infierno. O sea, la muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Su resurrección es de vida, y es de vida eterna. Y eso es lo que nos da garantía de que nosotros estamos en el camino correcto, porque él ya lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros estamos adorando a un Cristo vivo, estamos adorando al Dios vivo y verdadero, según la palabra. Y vamos a regresar al Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice la palabra que las mujeres que andaban con Jesús, después de que lo sepultaron, fueron a visitar el sepulcro y se sorprendieron cuando vieron la piedra removida. Era una piedra muy grande. ¿Quién la había removido? Los ángeles. Más adelante nos dice la palabra. Entonces ellos se sorprendieron, entraron al sepulcro y se sorprendieron al ver que no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. No estaba el cuerpo del Señor Jesucristo, la tumba estaba ¿qué? Vacía. Y hasta al día de hoy la tumba está vacía. Hay gente, y lo digo con mucho respeto, hay otras corrientes que adoran a Buda, que adoran, pero esas tumbas, ahí están esos líderes religiosos. Pero la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Lo que es una prueba de ¿qué? De su resurrección. Como lo dije en el libro de Apocalipsis: he aquí que estuve vivo, estuve muerto, y aquí que vivo. ¿Y vivo por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y la muerte. ¿Ve? Dice ahí que ellas se sorprendieron y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esto nos señala que cuando el Señor Jesucristo resucita, vence la muerte, y es lo que hace en nosotros. Por eso Él nos da esa promesa de resurrección y vida eterna. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, lo hacemos nuestro Señor. Y en ese momento dice la palabra que nuestro cuerpo pasa a ser ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Señor ya desde ese momento estaba manifestando el poder del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su cuerpo, que ni aún la muerte lo pudo retener en el sepulcro. Sigamos leyendo ahí en el versículo 4. Pero primero vamos a ir a 1 Corintios 15, verso 1, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está confirmando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Haga de cuenta que nos lo está diciendo a nosotros, porque nosotros ¿cuál evangelio recibimos? Este. ¿Y cuál estamos perseverando? En este. Entonces esta palabra es para nosotros. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice el verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Si no, creíste en vano. Si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra del Señor que hemos recibido durante este tiempo, nos mantenemos firmes hasta el final, dice que seremos ¿qué? Salvos. Si no, habremos creído ¿qué? En vano. Y lamentablemente sucede en algunas personas, como está escrito en la parábola del sembrador. Reciben la palabra con gozo, pero luego se alejan. ¿Por qué? Porque no echaron raíces profundas. Entonces dice que si nosotros permanecemos, seremos ¿qué? Salvos. Seguimos leyendo el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué nos está enseñando el apóstol? Lo que él ¿qué? Recibió también. ¿De parte de quién? Del Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Que Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. El jueves hablamos de la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Y dijimos que Él murió precisamente para redimirnos ¿de qué? De nuestros pecados. Para sacarnos de la oscuridad de las tinieblas y de la potestad de Satanás, así dice la Biblia, para traernos al reino admirable del Señor Jesucristo, para sacarnos a la luz. Entonces dice aquí la Escritura en el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. ¿Y qué sucedió?
y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo lo que se habla de su muerte, de su crucifixión y lo que se habla de su resurrección está conforme ¿qué? A las Escrituras. Y eso lo está hablando el apóstol Pablo. Todos sabemos que era un hombre que conocía, tenía una unción poderosa, tanto que fue inspirado a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces dice la Escritura que fue conforme a lo que está escrito. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Está confirmando todavía que lo que se escribió de él, que resucitó, que estuvo muerto y que ahora está vivo por todos los siglos, lo está confirmando por esa razón, para que dieran testimonio esas personas que él después de muerto desapareció a ellos, y que ellos pudieran testificar y decir si es verdad. Después del tercer día vino y me habló, yo lo vi. Recordemos que iban 2 de sus discípulos a Emaús y no lo reconocían. ¿Hasta qué? Cuando él dice que partió el pan con ellos. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento. Vemos cómo está confirmando el apóstol Pablo. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Está dando testimonio de la veracidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está dando testimonio el apóstol Pablo de la veracidad del Evangelio. Está dando testimonio de la verdad que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Porque recordemos que los religiosos de Israel incluso pagaron testigos para que dijeran que sus discípulos se habían robado el cuerpo y que se lo habían llevado a otro lugar, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo está confirmando. Dice, aún se le apareció a 500 personas más. Había 500 testimonios más que podrían confirmar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice ahí el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él está confirmando que también a él le apareció. ¿Y por qué se decía como un abortivo? Porque él mismo reconocía que había hecho mucho daño a la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que antes de su conversión fue uno de los perseguidores más sanguinarios de la iglesia primitiva. Dice la palabra que llegaba a las casas y arrastraba a las mujeres y a los hombres y los ancianos y de todo, y los entregaba a las autoridades para que fueran castigados. Por eso él mismo se reconocía que había actuado de una manera terrible contra la iglesia de Dios, pero que por la gracia del Señor Jesucristo ahora él estaba testificando. ¿Por qué Jesús, a pesar de que sabía que él hizo barbaridad y media, por qué lo usó? Para testificar de lo que la misericordia y el amor de Dios. Y que él mismo, que anduvo persiguiendo a los cristianos, que creían ellos que estaban equivocados, él tenía que ahora decir, yo era el que estaba equivocado. Yo era el que estaba equivocado, porque ahora sirvo a ese Cristo vivo. Amén. Entonces vemos lo que dice aquí la palabra. Verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él reconocía su historia, él reconocía su pasado, porque perseguía la iglesia ¿de quién? De Dios. Entonces está en la iglesia ¿de quién? De Dios, ¿se fijan? Esta es la iglesia del Dios verdadero, del Dios vivo y poderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Y a ese Dios servimos, a ese Dios adoramos, a ese Dios glorificamos, a ese Dios debemos de exaltar, porque Él es toda nuestra vida, de Él depende toda nuestra vida. Por eso estamos aquí. Seguimos leyendo. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de ¿quién? De Dios
conmigo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que ellos, más que los discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo. Porque recordemos que el apóstol Pablo no anduvo con Jesús, sino que Jesús se le reveló en el camino a Damasco. Pero lo llamó y lo usó. Por eso dice que él anduvo haciendo mucho daño a la iglesia del Señor Jesucristo, pero que por la gracia de Dios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Él implantó muchísimas iglesias en la región de Asia. Realmente hizo mucha labor. Pero dice, no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios sobre mí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que él pudiera hacer todas esas cosas? La gracia de Dios sobre él. De igual manera, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros? La gracia de Dios. Por eso él reconoce, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Igual nosotros somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Porque nada nos vamos a llevar. Lo tenemos prestado solamente. Porque el día que muramos, todo se queda. Dice la palabra, por cuanto nada trajimos a este mundo, nada podremos sacar. Amén. Entonces, por la gracia, dilo conmigo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, estoy donde estoy y tengo lo que tengo. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Por tu gracia, Señor, estamos en este lugar. Vemos cómo el apóstol Pablo está confirmando todo esto para que la iglesia creyera que en realidad estaban en el camino correcto y que las demás personas también pudieran entender de lo que estaba hablando. Regresamos a Lucas 24, verso 4, por favor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras ¿qué? Resplandecientes. ¿Quién eran esas personas con vestidos resplandecientes? Los ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a quién? Al que vive. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Les estaban revelando la verdad. A estas mujeres que habían entrado al sepulcro y habían ido a buscar el cuerpo del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios, esos ángeles les revelan la verdad. Le dicen: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Gracias a Dios nosotros también pudimos conocer la verdad. Y ahora servimos, adoramos y alabamos a un Cristo vivo. Amén. Porque Él no quedó clavado en la cruz. Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Él está vivo. Dice el verso: no está aquí, sino que ¿a qué? Resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces, ¿qué dijimos que era? ¿Qué significaba la palabra resurrección? Volver a la vida. Volver a vivir. Entonces los ángeles estaban diciendo: el Señor no está aquí, sino que ha vuelto ¿qué? A vivir. Ha vuelto a vivir. Entonces nosotros debemos de sentirnos felices, porque esto nos confirma que estamos en el camino correcto. Y esto debe también a nosotros alegrarnos, porque esto nos da seguridad que nuestro Señor Jesucristo es verdadero y que todo lo que está escrito habrá de cumplirse. Amén. Amén. Dice ahí el verso 7. Primero vamos a ir, acuérdense que ahí cuando le está diciendo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea,
el Señor Jesucristo les dijo que era necesario que fuera entregado a los religiosos y a los sacerdotes y a gente mala, para que tenía que ser crucificado. Y a ellos se les había olvidado, quizás pues lo veían los milagros, veían todo lo que hacía y estaban maravillados. Y se les había olvidado lo que el Señor les había ya platicado, les había dicho. Pero el Señor Jesucristo dice también en el Evangelio de Juan 10 que Él vino a dar, ¿qué? Vida, y vida en abundancia. ¿Cómo nos daría vida si Él estuviera muerto? Dice la Biblia que Él vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Vamos para que lo lean. Juan capítulo 10, verso 10. Póngale un separador, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. En Hebreos 10, verso 12, vamos por favor para allá. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿en dónde? A la diestra de Dios. Él solo ofreció un solo sacrificio. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y ahora, ¿en dónde está? Dice, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace ahí? Intercede por todos y cada uno de nosotros. Entonces, Él está vivo. Él está vivo, Él resucitó. Ahora sí regresamos a Lucas, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Los ángeles les estaban recordando a las mujeres lo que Jesús les había dicho en Galilea. Dice el verso 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Entregado en manos de hombres, ¿qué? Pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él mismo estaba profetizando de lo que le iba a acontecer. Pero vuelvo a repetir, quizás por la emoción de ver cuánto milagro, cómo sanaba a los enfermos, cómo multiplicaba los panes, todo lo que hacía, se les olvidó lo que ya les había dicho. Pero los ángeles se los están recordando, y dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite, ¿cuándo? Al tercer día. Nos está confirmando que lo que Él había profetizado de sí mismo se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. El verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ah, de veras, ya no lo había dicho. Se acordaron de lo que ya les había. Verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Recuerden que estaban en el pretorio ahí orando y todo. Dice el verso 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y vea lo que sucede en el verso 11. Mas a ellos les parecía que locura las palabras de ellas, y ¿qué cosa? No las creían. Dice que ellos fueron al sepulcro, vieron que habían removido la tierra, ven de momento, de repente, a esas personas con una túnica brillante, y tienen miedo, inclinan su rostro, no se atreven a mirarlos de frente, pero escuchan lo que ellos les dicen, y les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Él les dijo en Galilea. Y entonces se acuerdan que les había dicho que era necesario que Él fuera entregado a hombres pecadores, y que era necesario que fuera, ¿qué? Crucificado, pero que al tercer día habría de resucitar. Entonces, cuando ellos recuerdan todas esas palabras que ya les había dicho Jesús, corren y van y le dicen a los discípulos, fíjense que fuimos al sepulcro y encontramos así, no encontramos el cuerpo del Señor. Y los discípulos, los que andaban con el Señor Jesucristo, dice la Biblia que les parecía, ¿qué? Locura. Y que no creían.
Y hasta la fecha hay mucha gente que me parece locura. Por eso es que a veces creen que estamos locos. Pero estamos locos por Jesucristo, por el amor de Dios, porque nos rescató, nos limpió el cerebro de tanta basura y de tanta suciedad, de tantas malas cosas que traíamos en nuestro corazón. Limpió nuestro corazón. Entonces, ellos no creían. Dices, pues, les parecía locura. Por eso la palabra nos habla en 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Pónganlo en separador, por favor. Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Corintios 1, 18. Y quizás, espero que no sea así, que algunos de los que están aquí también duden de algunas promesas del Señor. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, dice la palabra. Esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios para nosotros. Por eso dice el libro de Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tú y yo nunca debemos de avergonzarnos del Evangelio del Señor Jesucristo, porque es el Evangelio verdadero. Es la palabra de verdad, es la palabra de salvación, es la palabra de esperanza, es la palabra de libertad, es la palabra de sanidad, es la palabra de reconciliación, es la palabra de restauración, es la palabra de poder, la palabra de vida eterna. Entonces vemos cómo está diciendo el Señor Jesucristo: es locura, dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Mucha gente cree que estamos equivocados, pero si nos vamos a la palabra de Dios es al revés. Porque dice la palabra que Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Y luego dice que Dios, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esa promesa de parte de Dios de que no nos vamos a perder si nos mantenemos firmes hasta el final en su palabra, obedeciendo su palabra. Pero los que no han creído, imagínense. Por eso dice en el verso 18: a todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el Hijo unigénito de Dios se llama Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Y el apóstol Pablo estaba asegurando todo esto, porque acuérdense que en aquel tiempo había muchos grupos religiosos. Y entre esos grupos religiosos había un grupo que se llamaba los saduceos. Y ellos no creían en la resurrección. Por eso había mucha polémica y duda. Pero todo está confirmando todo esto, que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo resucitó. Resucitó. ¿Qué importancia tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros como cristianos? Número uno, que Cristo venció al pecado y a la muerte. Porque dice la palabra que Él se ofreció, ¿por qué? Por pagar nuestros pecados y nuestras maldades en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones en la cruz del Calvario. Él se ofreció a sí mismo. No se cuando le decían los dos hombres que estaban crucificados, uno a su lado y el otro al otro lado, que le decía uno, le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le decía: aún estando al borde de la muerte, ¿no te arrepientes? Nosotros estamos siendo castigados porque recibimos lo que nuestros hechos merecen. Pero este hombre es un justo.
Y en realidad él pudo haberse bajado. De seguro miles de ángeles estaban listos para ir en su ayuda. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí y a toda la humanidad. Amén. Porque él sabía que tenía que cumplir, que él tenía que pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, sufriendo el castigo de la cruz. El castigo de la cruz. Y el diablo estaba usando al otro hombre que estaba ahí para tratar de motivar a sus y decir, no, pues ahorita te voy a demostrar que sí soy el Hijo de Dios. Lo que le mantuvo a Jesucristo ahí no fueron los clavos ni las sogas, fue el amor por la humanidad. Amén. Porque ya Dios lo había dicho, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que en él creyera fuera ¿qué? Salvo. Y nosotros hemos creído por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Hemos creído y hemos recibido esa promesa de vida eterna gracias a su resurrección. Entonces ven qué importante. Número uno, porque venció al pecado, venció a la muerte, y además dice que le arrebató las llaves al diablo, las llaves del Hades. Y luego número dos, porque nos da la certeza que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el verdadero. Él es el verdadero. Y además porque recibimos la promesa de resurrección y vida eterna. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, verso 47. Juan, capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Él mismo lo estaba confirmando. El de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vemos cómo el Señor confirma y nos da esa promesa de vida eterna. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Ahí adelantito. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y nos hace esa pregunta también a nosotros. ¿Crees esto? Porque esa palabra es para nosotros. Tú pregúntate a ti mismo, ¿crees que todo lo que dijo el Señor Jesucristo es verdad? ¿Crees que tú tienes esa promesa de vida eterna? ¿Crees que estás en el camino correcto? ¿Crees que estás caminando en la verdad? Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Crees que estás en lo correcto? Mantente firme hasta el final. Mantente firme hasta el final. Y no te avergüences de hablar de la palabra del Señor. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Por el contrario, ve y háblale a aquella persona que tú sabes que tiene necesidad. Ve y háblale a tu amiga, a tu compañera, a tu vecina, que sabes que está en problemas en su matrimonio, que sabes que tiene hijos en malos caminos, en la droga, que sabes que tiene hijos que andan mal, que andan en alcohol, que andan en el robo, que andan haciendo malos caminos. Pero Dios en su misericordia los puede rescatar, los puede cambiar. Porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, además de cumplir esa misión, ¿a qué otra cosa? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esas personas sin Cristo están perdidas. Y lo digo con mucho respeto. Esos matrimonios sin Cristo están perdidos. Están perdidos. Por eso necesitamos al Señor. Por eso necesitamos a Dios. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Tú y yo debemos de creer en la palabra de Dios, que estamos en la verdad y que tenemos ese poder de resurrección en nosotros. ¿Qué fue lo que levantó al Señor Jesucristo de la tumba? ¿Qué poder fue el que lo levantó? El poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder está en nosotros, porque la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús,
nuevas criaturas somos. Y que ese poder entra en nosotros, es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo pasa a ser ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces, si ese mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de los muertos está morando en nosotros, tenemos poder para vencer el pecado, tenemos poder para vencer la tentación, tenemos poder para vencer el vicio, tenemos poder para vencer el pleito, tenemos poder para vencer toda clase de la carne, obra de la carne. Ya sabemos cuáles son las obras de la carne. Entre ellas, el primero, ¿cuál es? Adulterio, fornicación, borrachera, pleitos, contiendas, celos, inmundicias, herejías. Entonces, si tú tienes, ¿por qué a veces los matrimonios se separan? Porque les falta Cristo en su corazón. Tú podrías decir, pero también algunos matrimonios cristianos se han separado. Sí, porque no han entregado verdaderamente su vida a Cristo. No han rendido su vida a Cristo. Una parte la tienen en el Señor y otra parte la tienen en la carne, en el mundo. Y Dios quiere que le entreguemos ¿qué? Todo. Todo. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él merece toda la gloria. Amén. Dale con todo su corazón. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué Espíritu dijimos que había levantado los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en dónde? En vosotros. Repito, si verdaderamente tú amas a Dios con todo tu corazón, si tú te esfuerzas en vivir en santidad, si cuando cometes errores inmediatamente te pones a cuentas con Dios, porque no hay justo ni uno, dice la palabra. Todos cometemos errores, todos cometemos pecado, pero hay un abogado, dice la palabra. Si alguno pecare, abogado tenemos para vosotros. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Si tú has pecado, sabes que has pecado, tienes la oportunidad de ir a la cruz y doble rodilla y a los pies del Señor y reconoce tu pecado, confiésalo. Porque dice la Escritura que el confiesa su pecado alcanzará misericordia. Y dile: Señor, reconozco que he fallado, perdóname, levántame, límpiame. El Señor es rico en misericordia, es grande en amor. Dios perdonó a Moisés y Moisés mató a una persona. Dios perdonó a David y David cometió adulterio. Dios perdonó a Pablo y Pablo mató a varias personas, a muchas personas. No es que esté de acuerdo con el pecado, es misericordioso. Dice su palabra que Él no retarda su palabra, su promesa, sino que es paciente para con todos. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento. Porque cuando una persona se arrepiente y confiesa su pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y de toda injusticia. Por medio de su sangre. Él por eso aceptó ser crucificado. Y digo aceptó porque la palabra de Dios dice que Él tenía poder para ofrecer su vida y para volverla a tomar. Si Él, siendo el Hijo de Dios, ¿qué le costaba pedir una legión de ángeles hiciera destrucción con esos hombres que lo estaban torturando? Pero Él sabía su misión. Él tenía esa misión y que por amor se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario. Por eso dice el libro de Filipenses
que él, siendo como Dios, no escatimó el aferrarse a seguir siendo como Dios, sino que se despojó de su realeza, se despojó de su deidad y se hizo semejante ¿a quién? A los hombres. Y que una vez estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, dice la palabra en el libro de Filipenses. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? A la muerte. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ya desde ahí estaba escrito. Pero Dios, por esa obediencia que él manifestó, dice la Biblia que lo levantó hasta el grado máximo. Dice hasta lo sumo. Es el grado máximo, dándole un nombre sobre todo nombre que se nombra sobre la tierra. Y no solamente sobre la tierra, dice, dándole un nombre sobre todo nombre, porque en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en donde, en el cielo, de los que estamos en la tierra y de los que están debajo de la tierra, que son los demonios. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el poder de nuestro Dios. Dáselo con todo el corazón. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vemos que Él dice en su palabra que ese poder, que ese espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros por sí solos no vamos a poder. Por eso el Señor dijo: les conviene que yo me vaya, para que pueda enviarles ¿qué? Un consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Y a Él es al que debemos de clamar. A Él lo dejó para ayudarnos. A Él lo dejó para revelarnos las cosas. A Él lo dejó para enseñarnos la verdad. Y Él nos lo dejó también ¿para qué? Para enseñarnos, consolarnos y exhortarnos. Él está aquí. A Él es el que debemos de acudir. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a vencer esta tentación. Ayúdame a vencer esta debilidad en mí. Ayúdame a vencer este mal carácter, Señor, que ocasiona pleitos con mi esposo, con mi esposa. Ayúdame, Señor, a vencer este mal carácter para no tener pleito con mi familia. Ayúdame, Dios, a vencer esta adicción, Espíritu Santo. Ayúdame a vencer esta adicción. Ayúdame a vencer ese deseo de la carne que no he podido vencer. Ayúdame, Señor, a no mentir. Ayúdame a no robar. Ayúdame a no seguir haciendo lo malo. Ayúdame, Espíritu Santo, a no tener malos pensamientos. Ayúdame, Espíritu Santo. Él es real. Él nos oye. Pero tú tienes que clamar. Tienes que hablar. Él fue dejado aquí en la tierra para eso, para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para levantarnos. Porque dice la Biblia que el justo cae, pero vuelve a levantarse. Que el justo cae, pero Dios no lo deja para siempre caído, lo levanta. Entonces tú tienes que clamar. Tal vez estás en una situación desesperada. Clama al Espíritu Santo. No te olvides de Él. Clama al Espíritu Santo. El poder que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros. Es el mismo Espíritu. El problema es que nosotros a veces abrimos la puerta al pecado. Pero si clamamos al Espíritu de Dios, Él nos va a fortalecer y Él nos va a ayudar a luchar, porque en nuestra propia carne no podemos. Está escrito: no es con ejército ni con espada, sino en el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Tú crees que David venció a Goliat con una simple piedrecita porque era buen tirador de onda? Lo venció por el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que estaba en él. ¿Tú crees que él pudo matar al gigante cuando decía que la lanza del gigante pesaba como 600 ciclos? Imagínate lo que pesaba la espada de él. ¿Tú crees que la pudo levantar con sus propias fuerzas? Era Dios ayudándole.
Era Dios fortaleciéndole a través de su Santo Espíritu. ¿Tú crees que Moisés abrió el mar porque nomás le dijo ábrete? Era el poder del Espíritu Santo haciendo la obra para que el pueblo de Israel pasara en seco. ¿Tú crees que Josué le dijo al sol, detente, luna, detente? Y nomás porque él habló se detuvo. Era el poder de Dios respaldando la voz de un hombre que honraba y glorificaba su nombre. Si tú honras y glorificas a Dios, Él te va a respaldar en cualquier situación que tú te encuentres. Y le digas, Señor, ayúdame. ¿Qué pasó con Pedro cuando estaba a punto de ahogarse? Le dijo, Señor, ayúdame. ¿Y dejó que se ahogara? Dice que le tendió la mano y levantó. Sí lo exhortó, pero no lo dejó morir. Le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Hombre de qué? De poca fe. Que nosotros no seamos hombres y mujeres de poca fe. Que creamos que lo que está escrito del Señor Jesucristo es verdad. Y que Él resucitó y vive por los siglos de los siglos y nos ha dado esa promesa de vida eterna. Que Él venció al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Y que Él nos tiene autoridad y poder para darnos esa promesa de vida eterna. Por esa razón es importante la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder está en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo. Y a Él debemos de clamar. Y a Él debemos de acudir cuando nos sintamos que no tenemos fuerzas. ¿A quién acudía David cuando se sentía perseguido? Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que el que le había dado las victorias era el Espíritu de Dios. Que el que le había dado la fuerza para ser un guerrero valiente era el Espíritu de Dios. Por eso le dijo, Señor, crea en mí un corazón que limpio y recto, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que tú y yo debemos de hacer esa oración nuestra todos los días. Decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio y recto, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Te animas a decírselo? Amén. ¿Te comprometes a decírselo? Amén. Cierra tus ojos y levanta tu mano derecha y dile con todo tu corazón, Señor Jesucristo, crea en mí un corazón limpio y recto, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Díselo de nuevo, Señor, crea en mí un corazón limpio y recto, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Una vez más, Señor, crea en mí un corazón limpio y recto, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por habernos recordado ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, porque moriste por nuestros pecados, pero venciste a la muerte y venciste a Satanás y le arrebataste las llaves de la muerte. Hermoso Señor, gracias por darnos esa promesa de vida eterna. Gracias por habernos librado del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por fortalecernos y darnos ese Santo Espíritu, ese poder que te levantó de los muertos, Señor. Gracias, porque tú le dijiste a tu iglesia, he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gracias, Señor, por darnos de tu Santo Espíritu. Hermoso Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a honrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A que testifiquemos como todas esas personas que lo vieron. A que testifiquemos como el apóstol Pablo, con sabiduría, con prudencia, pero con valentía. Gracias, Señor.
Gracias, Dios, porque sé que tu Espíritu Santo nos levantará y levantará al enfermo. Gracias, Espíritu de Dios. Yo sé que tú vas a hacer milagros en todos aquellos que creen en ti y claman en ti. Oh, hermoso Espíritu Santo, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y te damos gracias por morar en nosotros, por habitar en nosotros. Ayúdanos a mantener nuestro cuerpo en santidad, para gloria y honra de tu nombre. Muchas gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Gracias, Jesús. Les damos las gracias a todas las personas que nos permitieron entrar a las redes, a través de las redes sociales, hasta sus hogares, para compartir la bendita y poderosa palabra de Dios. Si es la primera vez que te has conectado a estas redes, te animamos a que repitas con nosotros esta oración. Dile: Señor, conozco que he estado alejado de ti, que he pecado, que he dudado, que no he creído, Señor, en tu palabra, pero me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón. Y en esta hora yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, y declaro que tú eres el Señor de nuestra familia, que tú eres el Señor de nuestra vida. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando me llames a tu presencia pueda estar contigo por toda una eternidad. Si tú has hecho esta oración, te animamos a que te sigas conectando, y el día que tú puedas nos visites aquí en el lugar, en el domicilio que aparece al final de tu pantalla, para que sigas edificándote en la palabra del Señor. Dios te bendiga. Gracias. Vamos a adorar al Señor. Pónganse de pie, por favor. Crea en mí un limpio corazón, renuévame, conoces cómo soy. Pruébame si es tu voluntad. Mírame a conocerte más.